Bueno, pues lo que sucedió el domingo es lo que advertimos desde Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas, pues de un descalabro electoral para el régimen, donde se vivió una muy poca participación y un muy poco interés. Vendieron la elección judicial como un mandato popular, pero resultó ser cero popular. Vamos a ir a una sesión que se llevó a cabo en la Comisión Permanente, donde se discutió la elección de este 1 de junio, donde se eligieron magistrados, jueces y ministros. Hay que recordar que hoy Alejandro Moreno, líder del Revolucionario Institucional, y Jorge Romero, líder del cártel inmobiliario y líder de Acción Nacional, dicen que quieren anular la elección, así como lo están escuchando, que porque hubo mucha abstención. Primero llamaron al pueblo de México a que no votara. Hoy se quejan de que hubo poca votación. No se les entiende a estos señores. Bien dice o decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que Acción Nacional, su doctrina es la hipocresía y el doble discurso. Hoy lo hemos comprobado, amigos y amigas. Vamos a escuchar a 2 legisladoras de Morena y a un legislador de Movimiento Paniaguado. Amigos, vamos a ir a esta sesión. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, hoy escribimos una página histórica. 13 millones de mexicanas y mexicanos alzaron la voz para decirle al país y al mundo que la justicia ya no es un privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos. La democracia ganó. Por décadas, el Poder Judicial fue un reducto de élites, donde jueces, magistrados y ministros se nombraron entre ellos en oscuros acuerdos, entre corbatas, escritorios de cristal. Pero el pueblo dijo basta. Y con la fuerza de la transformación llegamos para devolverle la justicia a quien siempre debió tenerla, el pueblo de México. ¿Quién puede negar la legitimidad de 13 millones de votos? Esta es la voz más fuerte en la historia de nuestra democracia judicial. No fueron 300, no fueron 500, fueron 13 millones los que decidieron que los jueces deben ser honestos, cercanos y sobre todo que respondan al pueblo, no a los intereses oscuros. Hoy los conservadores lloran, dicen que no es una democracia, que es imposible que la gente elija a sus jueces. Pero les pregunto, ¿acaso no confían en el pueblo? ¿O simplemente les duele perder el control de sus privilegios? Nosotros sí creemos en el pueblo. Por eso hoy celebramos que tendremos jueces que no se dobleguen ante el poder económico, magistrados que entiendan el dolor de quien lucha por su tierra, ministros que no le teman a los poderosos, sino que sirvan a los humildes. Esta es la cuarta transformación de la justicia y nadie lo detendrá, porque mientras ellos se aferran al pasado, nosotros caminamos hacia el futuro. Un México donde la justicia no tenga precio, donde la ley no sea un negocio y donde los jueces lleven en el corazón el mandato del pueblo de México. Y aquí quiero hacer referencia a un dicho mexicano de nuestra querida Paquita, la del barrio. No se me del hoyo, no se me vayan a ahogar. ¡Que viva la democracia! ¡Que viva México! ¡Y que viva nuestra presidenta! Muchas gracias, diputada Alma Rosa de la Vega Vargas. Tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena. Así es. ¡Ánimo! Con esa frase va a quedar mejor. Muy buenos días, con el permiso de la mesa directiva, presidente, Adelante. vicepresidenta, secretaria. Pues la verdad estamos muy contentos porque por primera vez en México elegimos al Poder Judicial. Elegimos ministras, ministros, elegimos al Tribunal de Disciplina Federal, en el caso federal, también a integrantes de la Sala Superior Electoral, de las salas regionales, también magistradas, magistrados de circuito y por supuesto jueces y juezas de distrito. Y en el caso de Yucatán también se eligió a una parte de los magistrados y magistradas. De 15 se eligieron a 9, de los cuales 6 van a entrar en funciones en este año y el siguiente que salen 3 magistrados entran los otros 3. Y también al Tribunal de Disciplina. Obviamente que no está de más poner esta precisión, esta fue una elección constitucional y legítima. Y tenemos que recordar que en una elección constitucional se gana o se pierde por un voto.
Entonces, aquello de que no es legítimo, que si el porcentaje, eso está completamente descartado. ¿Quieren hablar del número de votos? Bueno, vámonos aquí a la tablita. Vámonos a la tabla. 13 millones, votos en el 2024 del PAN, 9.600.000, del PRI 5.700.000 y de Movimiento Ciudadano 6.200.000. No le llegan a los 13 millones. A esos 13 millones de votos que salieron en esta elección, a esos mexicanas y mexicanos, muchas gracias por haber participado. Y tengan la certeza que vamos a seguir trabajando para que aquellos que no entendieron o les resultó difícil votar con esas boletas, pues nosotros aquí en el Senado compartiremos la información que obtengamos de territorio, porque no vamos a dejar de salir, no vamos a dejar de caminar, no vamos a dejar de invitar y mucho menos informarle a la gente sobre la importancia del Poder Judicial. Y aquí yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el 2027? ¿Va otra vez a salir la oposición a decir, no voten, que por cierto, salieron los presidentes de los partidos a pedir que no voten y a decir que no van a votar, pero sus autoridades electas, bien que salieron a votar, ya se lo dijeron, nosotros, los panistas y las panistas, nosotros íbamos a salir a votar. Y también nos van a decir, oye, es que ustedes hicieron una movilización. Pues no es que hayamos hecho una movilización, nosotros no hicimos nada, nosotros salimos a invitar. Donde sí se vio la movilización también fue de ese lado, porque claramente, al menos en el caso de Yucatán, pues basta con ver las votaciones para saber ese voto corporativo también. Entonces, creo yo que no hay para dónde, no hay cómo decir que no hicieron su trabajo, pero la verdad es que no hicieron un buen trabajo, no hicieron lo suficiente. Creo que hubo flojera por allá, a lo mejor no les había llegado la lana para que pudieran hacerlo, ¿verdad? Porque como está ya en pleno cambio, como ya va a cambiar las ministras y los ministros y van a tener que pagar impuestos, quienes no los han pagado, pues ya no les proveyeron. Y entonces a lo mejor por eso quedaron así y por eso optaron por decir mejor, ay, que no salgan. Pero la gente, pues muchos de los que están conscientes y que sí se documentaron salieron. Reitero, les agradecemos haber salido. Pero entonces me regreso a qué va a pasar en el 2027. ¿Van a salir estos mismos partidos políticos a decirle a la gente que no salga a votar? Si es una elección constitucional y es concurrente, vamos a votar por diputados federales, por presidentas municipales, por diputados locales. Entonces ahí los quiero ver diciendo exactamente lo mismo. Creo que me voy a quedar sentada esperando, ¿verdad? Porque entonces ahí sí se van a poner las pilas y entonces pues vamos a tener nosotros un material muy lindo y muy bonito para poder contrastar lo que dijeron ahora y lo que decían después. Como cada elección pasa, como cuando dijeron que estaban a favor de los programas sociales y les demostramos que no es cierto, nunca estuvieron de acuerdo con ellos. Y por último, yo quiero decirle al pueblo de Yucatán, gracias por haber salido. Lo que espuriamente llegó, lo que inconstitucionalmente llegó, legalmente se fue. Y me refiero a quienes llegaron a ser magistradas y magistrados. Les pusimos una acción de inconstitucionalidad por ese proceso que hicieron todo sucio. Y al final esas ministras y ministros, 8, si mal no recuerdo, dijeron, ay, pues sí fue inconstitucional su nombramiento, pero ¿saben qué? Ya fue un hecho consumado. Imagínense cuántas cosas inconstitucionales, pero que las declararon hechos consumados, existen en este país. Por eso había que cambiar a todo nuestro Poder Judicial. Y tranquilos, porque todavía vienen las leyes secundarias, porque esto apenas empieza con el nombramiento de las magistradas y magistrados. Todavía nos falta apretar un poquito más para que ese Poder Judicial funcione como debe de ser. Y por último, felicidades, presidenta Claudia Sheinbaum, un año de todos nosotros contigo, un año en el que los cambios y en el que la transformación no ha parado. Y aquí seguimos firmes y muchas gracias, pueblo de México. Muy buenos días. Muchas gracias, senadora Camino Farhat. Vamos a iniciar la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios. Como ya lo informé, serán 2 rondas de 5 minutos. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues lo que sucedió el domingo es lo que advertimos desde Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas, pues de un descalabro electoral para el régimen, donde se vivió una muy poca participación y un muy poco interés. Vendieron la elección judicial como un mandato popular, pero resultó ser cero popular. Lo que vimos, pues, es un modelo que no funcionó como se esperaba y se tiene que reconocer como tal para poder construir pues un modelo distinto. Lo que nosotros vimos el domingo en torno a la elección judicial, pues es un gatopardismo electoral, porque no está claro
que con este sistema hayan llegado las y los mejores perfiles a los cargos de elección popular, ni mucho menos que este nuevo modelo vaya a asegurar el propósito fundamental, que es tener un país con mejor acceso a la justicia para todas las personas. Al contrario, este gatoparrismo electoral lo que parece es allanar el camino a la captura del Poder Judicial, como lo denunciamos, lo advertimos y lo seguiremos señalando. Pero como Movimiento Ciudadano es una fuerza política que piensa en el futuro de México, no podemos dejar de mencionar que es momento de empezar a pensar lo que podría ser una contrarreforma necesaria e indispensable en materia del Poder Judicial. Ya hace unas semanas, mi compañero Juan Zavala de Movimiento Ciudadano y un servidor presentamos una reforma para mejorar los requisitos de elegibilidad de las personas candidatas al Poder Judicial. Movimiento Ciudadano ha estado a favor de una reforma judicial que realmente le sirva a las y los mexicanos, y lo que hay que hacer es no repetir los errores que vimos en este proceso que se vivió y que culminó este domingo. Faltaría también una reforma judicial para atender el rezago de temas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un rezago de más de 8.500 asuntos, entre ellos, por ejemplo, una consulta que le hicimos a la Corte preguntándole si es válido que una sola persona, en este caso el presidente del Senado de la República, pueda detener el proceso de una reforma constitucional que ya está aprobada por ambas cámaras y por todos los congresos de las entidades federativas, como es la reforma constitucional en materia de incremento de salarios a maestros, maestras, personal de salud y personal de seguridad. En síntesis, pues, pensamos en Movimiento Ciudadano que hay que empezar a discutir desde ya un nuevo modelo de reforma judicial para tener un mejor sistema de integración de los cargos de elección popular y de los cargos judiciales, para tener mayor eficacia en la impartición de justicia y para tener un modelo de verdadero acceso a la justicia para las personas que aborde desde luego el tema de una reforma en materia de procuración de justicia para tener fiscalías más eficientes y sobre todo también policías en los 3 órdenes de gobierno funcionales, como ha propuesto Movimiento Ciudadano. Y bueno, y hablando de Movimiento Ciudadano, pues lo que vimos el domingo también es algo indiscutible, que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que más creció en el país, que Movimiento Ciudadano es ya, como se ha corroborado en las últimas elecciones, la segunda fuerza política de México, que Movimiento Ciudadano es la única alternativa para combatir al régimen actual, que Movimiento Ciudadano es la fuerza política que no para de crecer en todo México, que Movimiento Ciudadano se consolidó como la segunda fuerza en el estado de Veracruz, uno de los padrones electorales más grandes del país, que Movimiento Ciudadano sigue creciendo en todos los rincones de México, mientras la vieja política se condena a la extinción y el oficialismo pierde cada día la confianza de más mexicanos y mexicanas. Porque México, las y los mexicanos quieren una alternativa, una opción de futuro, como es lo que ha ofrecido Movimiento Ciudadano a lo largo de los últimos años y como lo ha demostrado con sus buenos gobiernos en Jalisco y en Nuevo León. Movimiento Ciudadano está ofreciendo a las y los mexicanos esta alternativa, una visión de futuro, y Movimiento Ciudadano no les va a fallar a las y los mexicanos, porque hoy somos la segunda fuerza política de México y pronto seremos la primera para construir un México nuevo, un México con justicia y un México en paz. Gracias, presidente.